Gracias, Señor, por este nuevo día, por este día 2 de noviembre. Gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque en Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Gracias, Señor. Ayúdanos a asegurar que pertenecemos a ese fértil grupo maravilloso a quien tú que eres el labrador está perfeccionando para tu gloria, Señor. Sabemos que hay todavía tanta maleza que hay que cortar, Señor. Sí lo sabemos porque nos conocemos y tú mejor que nadie nos conoce, pero esa maleza a través de ti, Señor, va a ser arrancada. Y también, Señor, sabemos que a quienes llevamos ese fruto, vamos a reverdecer, Señor, como dice tu palabra, y vamos a producir en sobreabundancia porque estamos unidos aquí a la vid verdadera. Tú eres esa vid, Señor, la que nos sostiene, esa raíz maravillosa. Muchas gracias, Señor, porque contigo nos sentimos confiados, aún en medio de pruebas, aún en medio de circunstancias, aún en medio de cualquier tribulación, Señor, aún en medio de la alegría, sabemos, Señor, lo sabemos, lo sentimos, porque tú estás tan cerca de nosotros, Señor, y nos haces sentir ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, aún en medio de cualquier circunstancia. Muchas gracias porque has cuidado de nosotros. En esta semana estamos empezando un nuevo mes, Señor, que es el penúltimo. Este tiempo se ha ido tan rápido este año, Señor, pero sabemos que escrito está que los tiempos van a ser acortados y nos aferramos a tu palabra para seguir conociendo aún más y más y más de tu preciosa palabra, Señor. Bendigo la vida de Rosalba, que a través de ella tú vas a hablar en Filipenses número 1. Gracias porque le has ofrecido un año más de vida el día de ayer, Señor. Muchísimas gracias, porque también es una sierva que te ama, que te bendice, que te está conociendo como cada uno de nosotros, Señor. Y te agradecemos por ese añito más que le estás ofreciendo, Señor. Tú conoces las intenciones del corazón de ella y de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a seguir en esa vid fuerte, Señor, dando ese fruto maravilloso. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Bendecimos a las personas que están ya conectadas, las que se conectarán y las que no se han conectado, bendícelas, Señor. Tú conoces cuáles son los motivos, Señor, y bendecimos a las personas que van a oír este estudio a través de YouTube para que sea de gran bendición, porque tú das en abundancia, Señor. En el nombre precioso de Jesús, oramos en esta mañana. Amén y amén. Sí, Señor, amén. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Pues buenos días. Vamos a empezar este libro de Filipenses. Es un libro que si bien yo conocía de alguna manera, obviamente había leído sobre él, es hasta ahora cuando uno entiende un poquito cómo es que se forma esta iglesia, en qué parte de los viajes misioneros de Pablo es que se establece, bueno, le da un marco histórico interesantísimo y vamos a empezar a revisarlo, ¿no? El libro de Filipenses es conocido como la epístola del gozo y vamos a ver mucho relacionado a esto. Vamos entonces a empezar y voy a empezar a compartir las diapositivas. No sé, me supongo que sí se está viendo. ¿Sí se ve, Meche? Sí se está viendo. Perfecto. Y luego acá le tengo que oprimir para que se haga grande en compartir. Exactamente, sí, hermanita. A ver si se logra, porque la otra vez no pude muy bien. No sé si aquí o en otra presentación batallé un poco. Si no, aquí me da no sé qué cosas extrañas. Compartir presentación. No, es siempre si arribita, Rosalba. ¿Mandé? Donde dice arribita, donde dice presentación de diapositivas, también arriba, no en ese cuadro, es
O sea, salte de ese cuadro, salte de ahí. No tienes que correr la presentación. Sí, es ahí donde dice presentación de diapositiva, ahí pícale y ya. Ok, pensé que era el amarillito. Ok, sí. Perfecto, gracias. Ok, bueno, pues entonces vamos a, van a ver algunas diapositivas un poco más sencillas de lo que suelen estar, esto es debido a motivos de salud, ¿verdad? Motivos personales, pero igual lo importante es el contenido. Entonces, bueno, es Filipenses capítulo 1 y vamos a estar revisando versículos del 1 al 30. Y como comentamos, esta epístola es llamada la epístola del gozo. También por otras personas, estudiosos, teólogos, se le llama también epístola donde Pablo hace una clara, un claro comentario sobre lo que la muerte significa, que la muerte en realidad no es nada si uno está dentro del Señor, que incluso es hasta algo mejor poder estar con el Señor que la vida misma, ¿no? Pero esto lo encontré no mucho y yo preferí irme con lo que fue general, entonces la mayoría de lo que estuve revisando es la epístola del gozo. Muy bien, vamos a ver. Ok, introducción. Filipos era una ciudad importante al oriente de Macedonia, ya que tenía una ubicación estratégica, pues dominaba la vía terrestre a Asia Menor. En la época de Pablo, un importante camino romano atravesaba la ciudad de Filipo. Además, era también conocida por las minas de oro ubicadas en las montañas cercanas. Estas minas atrajeron el interés de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y por ello, esta ciudad en el año 356 a.C. fue conquistada y fortificada y cambió de nombre de las pequeñas fuentes a Filipos, que significa ciudad de Felipe y en este caso de Felipe II. Bueno, aquí nos está diciendo básicamente qué sucedió antes de Cristo, 356 años, y cómo es que fue nombrada Filipos, ¿no? Esta ciudad. Esto fue debido a que este emperador o el padre de Alejandro Magno la ubica como una ciudad con muchas ventajas porque estaba cerca del mar, por un lado, pero también por otro lado, por esta gran cantidad de riqueza, ¿no? En oro en las montañas, y entonces él decide conquistarla, la conquista, la fortifica, se vuelve un fuerte, digamos, y aparte de esto le pone su nombre y se le llama Filipos. Ahora bien, en el tiempo de Pablo ya era parte de Roma y... Ay, mil disculpas. Entonces, y en este caso, en el tiempo de Pablo ya formaba parte de Roma, ¿no? Y como buena provincia romana, los romanos lo que hacían era manejaban como grandes avenidas, ¿no? Vías, les llamaban ellos, las vías, donde pasaban por ahí aquellos carruajes, etcétera, porque se invertía menos en realizar estas vías que en la utilización de barcos. Entonces ellos hacían estas grandes vías en diferentes sitios portuarios y esto facilitaba el comercio y una serie de cuestiones también de este gran imperio. Entonces, Filipos, esta ciudad, precisamente era parte de esta vía en un momento dado. Bueno, tenemos aquí que posteriormente Filipos, como comentamos, fue conquistada por el Imperio Romano, convirtiéndose en una provincia romana. La mayoría de los ciudadanos romanos en Filipos eran soldados con privilegios. ¿Por qué? Fíjense que cuando Roma conquista esta ciudad de Filipos, fueron unas batallas realmente encarnizadas. Fue una ciudad que se defendió mucho
y como una especie de regalo a que Roma ganó, que los romanos ganaron, ahí permitió el emperador romano que se establecieran gran parte de los soldados, muchos soldados romanos vivieran ahí y que tuvieran grandes privilegios como exención de impuestos y bueno, una serie de circunstancias. Entonces, esta ciudad, a pesar de que era antes parte de otras culturas y sociedades, se vuelve como más romana en el sentido de que van ahí como un premio gran parte de los soldados romanos. Entonces, por eso dice aquí que una vez que se convierte en provincia romana, la mayoría de los ciudadanos romanos en Filipos eran entonces soldados con privilegios. Por otro lado, los pobladores de la región eran ciudadanos normales que tenían que contribuir con tributos, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos ellos, incluso los originarios de ahí, copiaron la arquitectura romana, el estilo de vestir de los romanos, la moneda, así también como hicieron del latín su idioma oficial, aunque se hablaba también griego en ese lugar. Entonces, bueno, esto es interesante, una ciudad que es conquistada por Felipe II, ¿verdad? Y luego es conquistada por Roma, por la conquista de Felipe II se le pone Filipos, cuando es conquistada por Roma no se le cambia el nombre, sin embargo va a ser poblada no solo por gente originaria de ahí, sino también por muchos romanos a quienes se les había dado como regalo de poder vivir ahí por su fiel trabajo como soldados. Bueno. Aquí en la iglesia de Filipos fue la primera iglesia que fundó Pablo en Europa. Llegó ahí en su segundo viaje misionero, siendo dirigido de manera poderosa por el Espíritu Santo. Ok, Pablo se encontraba en el Asia Menor, ok, y no tenía pensado realmente en ese momento ir hacia Macedonia. Sin embargo, en Hechos 16, 8, 10, encontramos este interesante pasaje, dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Entonces, esta llegada de Pablo por primera vez a Europa fue claramente dirigida por el Espíritu Santo a través de este sueño que él tuvo. Muy bien, aquí tenemos el mapa. Básicamente, Filipos está aquí. Miren, esta es como la trayectoria de ciudades cerca del mar, ¿no? Aquí está Roma, todo esto era parte del Imperio Romano, y bueno, aquí había una serie de ciudades. Hay otros mapas que se definen más claramente, pero preferí esta porque nos habla aquí de este salto que él tuvo que dar, ¿verdad? Este es el Asia Menor. Y es aquí cuando él decide ir a Filipos, y por aquí se encontraban toda esta serie de ciudades con estas vías importantes romanas, ¿no? Portuarias. Muy bien, entonces él sigue el llamado por este sueño y decide ir entonces a Europa. Es la primera iglesia fundada en Europa. Bueno, el nacimiento de esta iglesia fue marcado por la admirable conversión de Lidia, una mujer adinerada, y del carcelero. Un carcelero, ahorita lo vamos a ver. Estos eventos yo la verdad sí los había leído, pero no los tenía registrados como antecedentes tan importantes precisamente en la fundación de esta iglesia, en la iglesia de Filipos. En este caso, cuando se acerca Lidia, Pablo se acerca a un grupo de mujeres y él empieza a evangelizar, a hablar de las buenas nuevas. Y encontramos esto en Hechos 16, 13, 15. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta
junto al río, donde solía hacerse la oración en el día de reposo, ¿verdad? Y sentándose, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pudiéramos decir, según lo que contamos, con la información que contamos a través de la palabra de la Biblia, que esta sería la primera conversión hecha en Europa en el personaje de Lidia. Hubo otro evento también interesante que es Hechos 16, 16, 24. Este es antes del evento del carcelero y es cuando Pablo es encarcelado. Vamos a ver lo que sucedió. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, ya no podía adivinar, ¿no? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo lo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, este otro evento también es muy importante porque va a marcar no solamente otra demostración, ¿verdad?, del poder del evangelio al haber sacado este espíritu, y seguramente no lo dice la palabra, pero esta mujer que adivinaba, que tenía este espíritu de adivinación, fue también convertida. Entonces, probablemente ella fue la segunda persona convertida en Filipos, después de Lidia. Finalmente, entonces, ellos son encarcelados, ya vimos por qué, cuál fue el motivo, y viene el siguiente evento importante, que es Hechos 16, 25, 34, cuando ellos están encarcelados y lo que sucede. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, o sea, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído Dios. Entonces, según cómo encontramos estos eventos tan detallados en Hechos, esto por Lucas, ¿verdad? Pareciera entonces que esta sería la siguiente conversión. Y de estos 3 eventos se empieza a generar, ¿verdad? O a fundar la iglesia en Filipos con todos estos personajes, ¿no? Primero Lidia, luego la mujer endemoniada por este espíritu de adivinación, y tercero, el carcelero y toda su familia, al igual que Lidia y toda su familia. Dice aquí, es interesante ver esto, se me hizo interesante también incluirlo, dice, Lucas se unió a Pablo en su primer viaje misionero y él estuvo presente en muchos de estos eventos. Y esta presencia de Pablo, quien escribe Hechos, ¿verdad? Esto genera la minuciosidad de los detalles de la formación de la iglesia de Filipos. Un aspecto sobresaliente es que cada uno de los eventos muestran características completamente distintas entre los primeros creyentes o discípulos de esta iglesia. O sea, aquí podemos ver una diferenciación entre cada uno de estas personas, que sería Lidia, la mujer endemoniada, ¿verdad? Y por otro lado, el soldado romano. Estas diferencias entre estos primeros discípulos en Filipos son pues su origen nacional. Uno tenía origen asiático, otro origen griego y finalmente el otro romano. O sea, asiático Lidia, griego la mujer endemoniada, ¿verdad? Y romano, bueno, el soldado romano que los encarcela y resguarda. Por otro lado, también hay una gran diferencia en su rango social. En el caso de Lidia, ella era una mujer que manejaba negocios muy importantes de comercio. En el segundo caso, era una persona sin derechos, una persona que estaba ahí en medio de las plazas, ¿verdad? Adivinando y que sus ganancias pues eran dadas a sus amos, quienes finalmente se molestan y hacen que sea encarcelado Pablo. Entonces ella era una persona sin derechos. Y por otro lado encontramos en el carcelero romano un oficio subordinado del gobierno. Entonces, qué distintos cada una de estas rangos sociales y también orígenes, ¿no? Obviamente la formación religiosa también de cada uno de ellos, no vamos a entrar a detalles porque no es el tema, pero esta formación religiosa pues era completamente distinta según su procedencia. Entonces podemos concluir que ninguno de estos primeros discípulos en Filipos tiene una relación en común y representan esferas de estratos sociales, culturales, religiosos, también económicos, completamente distintos. Sin embargo, hay un denominador común y es que todos reconocen el Evangelio y esto refuerza la máxima cristiana que se presenta en Gálatas, donde dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, de alguna manera, esta fundación de la iglesia de Filipo como una especie de extraños eventos por ahí que suceden, que sabemos que extraños no tienen nada, todos bajo el control de nuestro Dios amado de Jehová, nos muestra ya finalmente cómo en estos primeros discípulos están apoyando, ¿no? Y reforzando la máxima del Evangelio, que una vez que la gente cree que es por fe, viene la gracia y no hay acepción de personas. Muy bien. Dice entonces aquí, Pablo fue el autor de esta carta y la escribió al igual que Colosenses, Efesios y Filemón desde la cárcel. Y se cree que Filipenses fue escrita al final de su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente en el año 61 después de Cristo.
Filipenses recibe el nombre de la epístola, comentamos ya, del gozo, ya que su tema principal es el gozo en la vida cristiana. Esta característica que es tan importante y que tenemos que saber reconocer en nuestras vidas. El tema del gozo en la carta de Pablo a los filipenses se debe al gran gozo que le inspiraba al mismo Pablo, un amor especial por ellos. Y este amor lo animó durante su cautiverio y completó su gozo. Pablo amaba obviamente a todas sus iglesias, pero esta iglesia tenía una característica que era gente, en realidad la mayor parte de ellos no tenían muchos recursos. Aparte de que obviamente había personas que querían sacarlos, como en lo que acabamos de leer en Corintio, ¿no? 1 y 2 de Corintios, que cambiaran sus ideas, tal vez había judaizantes o simple y sencillamente la influencia griega que estaba alrededor, de gente que no era creyente, o los judaizantes que eran creyentes pero querían retroceder a lo que era la ley rabínica. Y entonces, en el caso de Filipos, no había diferencia, pero ellos también era una iglesia que tenía muy pocos recursos, y sin embargo fue una iglesia que siempre estuvo ahí apoyando a Pablo. Estuvo apoyando, Pablo recibía muchos acercamientos de esa iglesia cuando estuvo encarcelado, y había una relación de mucho amor con todas, pero con esta iglesia había algo especial, y ahorita vamos a ver también por qué. Dice aquí, estoy en donde está el rojo y azul, dice: Pablo se preocupaba por el bienestar espiritual, por la unidad y la fidelidad de Filipos, como en otras iglesias, pero su mayor preocupación era aliviar la tristeza que los filipenses sentían por las aflicciones que él, Pablo, estaba padeciendo en su cautiverio. Y por ello esta epístola les habla del gozo del verdadero cristiano. También habla de cómo la muerte no es nada si se está en Cristo, pero especialmente del gozo del verdadero cristiano. Él les quería dar a entender que él estaba gozoso, que no se afligieran, que él estaba bien, independientemente de las circunstancias en las que él se encontraba, ¿verdad? Él estaba bien, y que si acaso él llegaba a morir, no importaba, porque la muerte en Cristo era todavía mayor que la vida misma. Entonces, esto lo vamos a ver reflejado en los demás capítulos que van a estar viendo mis compañeras, y alguno de ellos por mí. Bueno, déjenme ver aquí, me faltó, creo, algo. Dice, es que no puedo ver el último porque lo tengo, aunque ya moví aquí. Dice: tanto las circunstancias del autor como el de los destinatarios no podría considerarse como una fuente de gozo y felicidad. Pues el apóstol Pablo, como ya comentamos, ¿verdad? Era prisionero en Roma. Es que no sé por qué no puedo bajar. En Roma. Ok. Era prisionero en Roma, y por otro lado dijimos que el grupo, los filipenses, por así decirlo, ¿verdad? Aquí me falló esto. Okay. Dice: todas las circunstancias del autor, como lo de los destinatarios, o sea, de Pablo y los filipenses, no podría considerarse como una fuente de gozo y de felicidad realmente, ¿no? El apóstol Pablo era prisionero en Roma. Asimismo, la iglesia filipense tenía dificultades, pues sus miembros eran extremadamente pobres, tanto que fue admirable cuánto y cómo contribuyeron a la ofrenda que se recaudó para los pobres de Jerusalén. Entonces, vaya, aquí un elemento es que ninguno de ellos tendría motivos, ¿verdad?, para sentirse gozosos y felicidad en cuanto a las circunstancias del mundo, no así en cuanto a su vida espiritual. Muy bien. Entonces, dice, también esta iglesia, dijimos, aparte de este problema económico, sufrían persecución por causa de Cristo, y eran
atacados por falsos maestros y incluso hubo un evento de una pelea entre dos mujeres destacadas de la congregación que amenazaba con dañar la unidad de la iglesia. Esto lo van a ver más adelante mis compañeros, no quise adelantarme, Filipenses 4, 2 al 3, 2, 1 al 4 y 14. Pero hubo por ahí un evento entre dos mujeres que sí ponía en riesgo la unidad de la iglesia. Entonces, sí había elementos alrededor de la iglesia. Cuando Pablo escribe esta carta en su cautiverio, sí había elementos que él tenía que cuidar, la fidelidad, la unidad de la iglesia, etcétera. Pero lo que más a él, según lo que estuve revisando, lo que más a él tenía en su mente es que ellos se sintieran bien, que ellos pudieran aprender, exhortarlos a que pudieran entender el gozo de la vida cristiana, que es independiente completamente a las circunstancias. Entonces dice aquí, sin embargo, y a pesar de todas estas circunstancias, había gozo y paz en Pablo, y esperaba que su carta se los mostrara a los filipenses y vieran en él la mejor evidencia de cómo la gracia, misericordia de Jehová lo llenaba de gozo a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Dice, por otro lado, los filipenses gozaban de un testimonio notable. Fíjense que es una de las iglesias a las cuales se les exhorta o llama la atención menos, porque los filipenses gozaban de un testimonio notable de madurez, por lo que el apóstol Pablo no hizo mención alguna durante su carta de problemas teológicos o morales en esta carta, a diferencia de otras iglesias que fueron fuertemente cuestionadas y exhortados por su mal proceder. De hecho, acabamos de venir del libro, ¿verdad?, de Primera y Segunda de Corintios. Cuando ustedes recordarán todo lo que hemos visto, les llaman necios, se siente él, hasta incluso Pablo dice que se siente derrotado, que si todo el esfuerzo que él ha hecho ha servido para algo. Bueno, porque estaba viendo realmente una conducta completamente inmadura, ¿verdad?, por parte de ellos, y problemas teológicos y problemas morales, pero no en Filipo. Los filipenses tenían una notable madurez, y por eso es que esta carta, más que una exhortación de llamar la atención o de ser cuestionados, es una carta de amor, de decirles, hay que estar gozosos, o sea, hay que tener gozo. Era como una carta de un poco para que ellos entendieran y estuvieran conscientes de el gozo que debe vivir un cristiano y por ende nosotros, ¿no? También. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, si no hay preguntas, de esta epístola del gozo. Y antes de entrar en materia, los versículos, encontré esto que me pareció interesante que lo revisáramos, porque puede ser algo muy actual, ¿no? De aplicación muy actual y práctica para nosotras aquí en el estudio. Dice, bueno, dice, la felicidad como una actitud de satisfacción se basa en las circunstancias positivas que en pocas ocasiones están bajo nuestro control. Por lo que la felicidad no puede planearse ni programarse. Mucho menos la felicidad puede garantizarse. Y solo se experimenta si las circunstancias son favorables y solo por momentos. Así que la felicidad se vuelve incierta y esquiva. Bueno, todas podemos entender esto, ¿no? La felicidad como esta sensación de satisfacción. Depende, si estamos hablando de lo que en el mundo podemos encontrar, pues depende de las circunstancias, ¿no? Una bonita fiesta de Navidad o de Thanksgiving, donde bueno, somos felices por ese momento, pero ese momento se va a terminar, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas otras circunstancias no están bajo nuestro control? De tal manera que hacen que esa felicidad no la tengamos, así que no podemos garantizar la felicidad desde el punto de vista del mundo, ¿verdad? Es solamente por algunos momentos y por lo tanto la felicidad es incierta y esquiva, aunque todos quisiéramos tenerla constantemente. Dice, gran parte de estos sentimientos, ¿verdad?, es porque vivimos en un mundo caído, lo sabemos, lo que se traduce en un mundo que
conoce bien la desesperanza. Si vienen esos momentos, ¿no?, que quitan la felicidad, viene por alguna circunstancia que no está bajo nuestro control, la desesperanza, la desilusión, la insatisfacción, la depresión, y siempre con ese anhelo por una felicidad duradera. Los momentos de placer entonces y de satisfacción son escasos en medio del dolor que predomina. Esta desesperanza tiende a aumentar con la edad, porque hay pérdida de seres queridos, enfermedades, limitaciones físicas y dolor. El supremo don divino que reciben los pecadores arrepentidos que creen en Jehová y en Jesús, su mediador, es la eterna gracia salvadora y la paz eterna como sus mayores bendiciones. Dice, a diferencia de otras iglesias, aquí hay un pequeño problema, no, perdón. No debería ir aquí. Bueno, estamos hablando de la felicidad versus el gozo espiritual. Mil disculpas. Ok, entonces hablamos ya de la felicidad, ¿no? Y cómo la felicidad es, decía por ahí, momentánea y la mayor parte del tiempo no la podemos tener, solamente en aquellas cosas que podemos controlar. Y por otro lado, también entender que estos momentos de felicidad a veces se van deteriorando junto con la salud o la edad o estos padecimientos físicos que llegamos a tener. Sin embargo, por otro lado, el gozo espiritual, esta maravillosa condición, no es una actitud que dependa del azar o las circunstancias. Es esa confianza permanente y profunda de que a pesar de las circunstancias de la vida, todo está bien. Y estas tres palabras son muy importantes y en mi vida y en mis testimonios muy significativas. Todo está bien. Sin importar qué dificultad, qué dolor, qué desilusión, qué fracaso, qué rechazo o cualquier otra prueba, el gozo verdadero permanece debido al bienestar eterno por la gracia y misericordia de Jehová. Y digo que voy a compartir aquí un poquito de testimonio sobre estas tres palabras. Cuando muere mi papá en Chihuahua, para empezar yo tuve un sueño. Yo sabía que mi papá había sido hospitalizado y pues estaba yo preocupada, obviamente, estaba yo casada en ese momento y estaba yo preocupada. Y me acuerdo que esa noche pues me dormí como todas las noches, ¿verdad? Preparando, yo no tengo hijos, pero mi esposo tiene 2 hijas y bueno, yo las atendía por la mañana en lo normal, ¿verdad? Llevarlas a la escuela, desayuno, todo esto. Entonces esa noche yo tuve un sueño en donde yo me acuesto, ¿verdad? Con el pendiente de saber que mi papá había sido hospitalizado y me acuesto con esa preocupación y en la noche tengo un sueño en donde veo una pared llena de estas como donde se meten las cenizas o se meten los cuerpos, no recuerdo ahorita el nombre, es como un muro y ahí se pone el nombre de la persona y todo esto. Y veía yo esta pared y una de estos lugares, ¿verdad? Se abría, salía mi papá, yo alcanzaba a ver su cara y su mano, y con su mano no hablaba, pero me señalaba que fuera, como ven, ¿no? Entonces, me acuerdo que me despierto del sueño, no tuve ninguna duda, despierto a Álvaro y le digo, Álvaro, acabo de tener este sueño, te aviso que me voy a Chihuahua ahorita y está todo preparado para las niñas y pues tendrías que llevarlas tú. Y me tengo que ir, ¿no? Obviamente no, pero ten cuidado, mejor no, o sea, y yo era una convicción completa de que yo tenía que estar en Chihuahua, entonces le dije, me voy, o sea, tengo que estar allá y me voy. Tomé el carro y del Paso a Chihuahua y estaba yo marcando el estacionamiento del Hospital Palmore en Chihuahua a las 8:01
y yo había salido del Paso a las 5 de la mañana. Hice 3 horas, pero durante todo el camino, a pesar de que iba pues un poquito rápido, yo nunca titubeé, o sea, yo sabía que tenía que estar ahí con él. Llego ese día, estoy con él todo el día, pues lo veo, él no podía hablar, pero estuve con él, él sabía que yo estaba ahí, él estaba consciente, me acuerdo que traté de hacerle algunos movimientos en sus brazos, en sus manos, porque lo sentía un poquito como que no estaba haciendo mucho ejercicio, que necesitaba algo de movimiento, y recuerdo que él me hizo un gesto de no, como si tuviera dolor probablemente. Pasé toda esa noche ahí, le dije, mamá, vete a descansar, duerme en la casa y yo me quedo aquí con mi papá. Y a la mañana siguiente llega mi mamá, había dormido, descansado, comido bien, y pues me dice, vete tú a descansar, desde que llegaste del viaje, has estado en el hospital, vete a descansar a casa, yo me quedo con tu papá, recuéstate un ratito, etc. Me voy a la casa de mis papás, tomo un baño, como algo y me recuesto, y al no sé cuánto tiempo me llama mi mamá muy agitada y me dice, Rosalba, están entrando muchas enfermeras al cuarto, no sé qué está pasando, ven. Entonces tomo el carro, voy y al llegar lo estaciono y mi mamá me ve llegar y baja por las escaleras y me dice, ¿tu papá murió? Entonces yo subo por las escaleras, le digo, no puede ser, déjame ver. Por alguna razón, a veces en momentos difíciles de mi familia me ha tocado tomar la parte como fuerte, por así decirlo, ¿no? No por ello sin emociones, sino simplemente reprimirlas para poder entrar en acción. Y pues sí, me informan que mi papá había muerto y pues había que empezar a hacer trámites. Empiezo a hacer todos los trámites, llega mi hermano Fernando, yo empiezo a hablarle a la familia, avisar de la muerte de mi papá, con una represión muy fuerte de mis sentimientos. Y arreglado todo, bajo al sótano donde ya estaba el cuerpo de mi papá, en una capilla, y estaba Fernando y mi mamá ahí con él. Ponen ahí los cuerpos para que la familia pueda estar un rato con su ser querido, ¿verdad? Que ha fallecido. Y llego con mi mamá y le digo, mamá, ya está todo listo, pero hay un par de papeles que yo no puedo firmar porque todavía es la esposa, entonces pues tienes que subir, yo me quedo aquí con mi papá. Se va mi hermano con mi mamá, me quedo yo con mi papá y finalmente Rosalba puede hacer catarsis, ¿no? Entonces es uno de esos llantos que yo creo que todos hemos sentido, con una mucosidad abierta, un llanto sin importar nada, ¿no? Y bueno, acariciándole la cabeza a mi papá, tantas cosas, diciéndole por qué se iba, que me dejabas muy sola, que yo lo quería tener más, acariciando sus pies, él tenía una llaguita en sus pies que no había cerrado, y también, y jamás olvidaré una voz externa, porque no fue interna, fue externa, que me dijo, no sufras, todo está bien. Y por eso hago referencia a este testimonio, porque esta palabra de todo está bien, es esa confianza permanente y profunda que a pesar de las circunstancias de la vida nosotros siempre debemos de tener. Yo en ese momento no estaba todavía, cuando muere mi papá, yo todavía no estoy en mi bautismo, el bautismo real, el que yo dije cambia mi vida, porque eso fue en el 2003, mi papá muere en 1999, 4 años después viene mi bautismo. Sin embargo, esa experiencia que en ese momento dije, o sea, no sé qué está pasando, y obviamente la explicación es ya, o sea, ya saben, ¿no? Cuando uno no conoce bien del Señor, le da miles de opciones, pero después a la luz ya de mi conversión, entiendo que había esa paz que ya el Señor me tenía, aunque no estuviera esa conversión al 100%, porque Él siempre está ahí. Y él me hizo entender que no había por qué sufrir, que no tenía que estar sufriendo de esa manera porque todo estaba bien. Entonces sí quise compartir esto porque esta palabra y algún otro testimonio también que tengo de todo está bien ha marcado mi vida de una manera impresionante, ¿no? Y ahora que me tocó empezar a ver esto de Gálatas y que veo esta parte de Pablo, ¿no?
en donde está pasando por circunstancias de agobio, o por estos ciudadanos, ¿verdad? Que están, o esta congregación o discípulos de Filipo, de los filipenses de la iglesia, también pasando por circunstancias y entendiendo que, pues, Pablo lo que les quería decir es que todo estaba bien, ¿no? Todo estaba bien y que es este gozo espiritual el que debemos de vivir y de tener siempre. Nada más para cerrar lo del testimonio, pudiera yo decir que si bien me sentí más tranquila, de todas maneras no seguí tan bien porque, y les voy a decir por qué creo y es la explicación que entiendo, porque no reconocía realidad lo que estaba pasando, ¿no? O sea, no, cuántas veces, seguramente ustedes probablemente tuvieron también muchos momentos de acercamiento de esa luz de Dios, ¿verdad? A nuestras vidas, y cuando todavía no conocíamos bien del evangelio, pues les dábamos miles de explicaciones y a veces hasta decíamos, no, pues quién sabe qué está sucediendo, y si bien me dio paz y cierta tranquilidad, o sea, dejé de llorar como lo estaba haciendo y un poco de extrañeza por lo que pasaba, de todas maneras, obviamente después siguió tristeza y todo, pero no como ese momento, ¿no? Porque pues no reconocí lo que pasaba. Entonces, bueno, el gozo espiritual, entonces, esta maravillosa condición no es una actitud que dependa del azar o las circunstancias. Es esa confianza permanente y profunda de que a pesar de ellas, de las circunstancias de la vida, todo está bien. Sin importar qué dificultad, dolor, desilusión, dijimos, fracaso, rechazo, o a lo mejor enfermedad o cualquier otra prueba, el gozo verdadero permanece debido a que, y vean esto qué maravilla, al bienestar eterno por la gracia y misericordia de Jehová que poseemos. Una genuina relación con Jehová es lo que produce la mayor satisfacción y duradero gozo. Sabemos que es una posesión permanente y un don de todo hijo de él, porque somos sus hijos, ¿no? Y tenemos su espíritu dentro de nosotros si creímos en su primogénito, amado Hijo Jesús. Él, Jehová, mora en nosotros y produce este bienestar eterno y esta posesión permanente. Entonces, esta sería como la diferencia entre la felicidad que en el mundo nos puede dar a lo que es el gozo espiritual. Y entonces entraríamos aquí a hablar un poquito de lo que se le llama la teología bíblica del gozo, ¿no? Y yo, pues me pareció interesante ponerla porque es la epístola del gozo y pues revisarla antes de entrar a este libro, ¿no? Primero que nada, el gozo es un don de Jehová. Vamos a ver qué dice Salmos 4, 7, 8. Que dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y luego esto que es conocido, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, con esa alegría en el corazón. Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, al estar a su derecha. Y recordarán que en muchas partes, en muchos versículos de la Biblia dice que con su diestra, con su mano derecha, Él nos sostiene, Él nos mantiene. Entonces encontraremos delicias a su diestra para siempre. Y bueno, tengo aquí algunos otros versículos, no sé si se alcanzan a ver, pero hay otro que es Hechos 20:24. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer como parte de ese gozo de sentir ese bienestar permanente, ¿no? Acercarnos a los demás y decirles acerca de él. Nehemías 8:10. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada,
porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y en Señor pongo a Jehová porque estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y el Señor es nuestra fortaleza. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muy bien, entonces, la primera es, el gozo es un don de Jehová. Por otro lado, el siguiente punto sería, Jehová concede el gozo a quienes creen en el Evangelio. Entonces, Lucas 2, 10, 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, si creemos en Cristo, estas son nuevas que nos van a traer ese gran gozo a nuestras vidas, si creemos en Él. Entonces, aquí Jesucristo vino a traer las buenas nuevas de Jehová, quien por su misericordia y gracia ofrecería un gozo sobrenatural a quienes creyeran en Jehová y en Jesús. Y tengo esta aquí, y esta es la vida eterna. Palabras de Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es lo más maravilloso que podemos tener, la vida eterna y con ello el gozo. La segunda dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, pues es su salvación. Entonces, la salvación aquí nos habla precisamente de ese gozo indescriptible, ¿verdad? Y glorioso, que se puede sentir aún a pesar de las circunstancias. Entonces, es un don de Jehová y que se concede a quienes creen en el Evangelio. El Espíritu de Jehová es quien produce ese gozo, es el Espíritu de Él, porque una vez que creímos, ese Espíritu mora en nosotros y nos ha sellado en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios, de Jehová. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señalando nuevamente que es el Espíritu de Jehová quien produce ese gozo eterno. Obviamente depende de nuestro nivel de fe y de qué tanto tengamos en ebullición o en hervor el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Para eso hay muchas cosas que tenemos que hacer para que este gozo realmente pueda ser palpable y que sea una realidad en nuestra vida la mayor parte del tiempo. Por otro lado, el gozo se experimenta plenamente si los creyentes reciben y obedecen la palabra de Jehová. Esto es estar leyendo la palabra de Dios, es tener en ebullición el Espíritu Santo, ¿no? En Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Más claro no lo podemos ver, ¿no? La palabra, tus palabras, yo las comí, son parte mía, están integradas en mí como ese sello en mente y en corazón del que estamos hablando, ¿no? Y esta palabra me fue por gozo, ahora es gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, oh Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, qué maravilla. Y además, si aparte de esto sabemos que Él es el que nos llama, Él es el que nos santifica, en fin, todo este otro conocimiento maravilloso que está en el Nuevo Testamento, uno dice, es que la obra completa es de Él. Y si sentimos gozo y si sentimos alegría es porque Él así lo decidió y ha hecho lo necesario para que lo lográramos sentir, ¿no? Primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Entonces, nuevamente, el gozo se da plenamente a los creyentes que reciben y obedecen la palabra. O sea, en el anterior es que creían en Jesús, ¿verdad? Y en Jehová. Aquí es los que reciben y obedecen, ya la obediencia de la palabra. Entonces dice aquí, les digo que así es también en el cielo, Lucas 15:7, que habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Nuevamente el gozo por el arrepentimiento y la obediencia. Segunda de Corintios 13:11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Alégrense, Él está con nosotros. Por otro lado, el gozo del creyente se profundiza mediante las pruebas. Ahí, al enfrentar la tristeza, las penas y las dificultades, la plenitud del gozo se experimentará en plenitud. Dice 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿cómo? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces, el gozo del creyente se va a profundizar. Este gozo del que hablamos, que es un don de Dios, que es dado porque creemos, que es dado plenamente si obedecemos la palabra. Este gozo todavía va a profundizarse más durante las pruebas, porque es ahí donde vamos a invocarlo y a pedirle que nos ayude, ¿verdad? Y entonces lo sentiremos y vamos a vivir esta plenitud del gozo. Santiago 1:2, la sabiduría que viene de Dios, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Y es esto lo que Pablo quería transmitirle a los filipenses. Estoy en esta prueba difícil de encarcelamiento, pero estoy gozoso. Gócense ustedes a pesar de que las circunstancias no son las mejores, y ya hablamos de cuáles eran, ¿verdad? Dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí el gozo que le esperaba, ¿no? A Jesús, ese gozo maravilloso del cual somos partícipes al tener el Espíritu de Dios con nosotros. Romanos 15:32, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Entonces, por la voluntad de Dios, voy a llegar a ustedes como con gozo, que era la manera en la que Pablo, a pesar de todo lo que vivió, ¿verdad? Se mantenía, y esto por don de Dios, nada más. Dice 2 de Corintios 6:7-10. No, quiero decir, por don de Dios que viene de Jehová, no por ninguna circunstancia. O sea, nada más es así, es algo sobrenatural, es algo maravilloso. 2 de Corintios 6:7-10. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas, esperen, es que como tengo la pantalla lejos, no la puedo tener cerca, la muevo de repente. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada,
Híjole, esto me encanta, más poseyéndolo todo. Entonces, déjenme cerrar tantito la puerta. Esta última parte de este versículo a mí de verdad me hace sentir maravilloso, ¿no? Era como Pablo se sentía, a pesar de todas estas circunstancias que él estaba viviendo, ¿no? Él acaba diciendo que lo poseen todo, lo poseemos todo. Nosotros lo poseemos todo al igual que él. Entonces, él hace aquí como toda esta parte de comparación, ¿no? En el poder de Dios, ¿verdad? O sea, y con estas armas de justicia que tenemos hacia un lado y hacia el otro, no importa si hay honra o deshonra, no importa si hay mala fama o buena fama, no importa si ellos dicen que somos engañadores, aunque seamos veraces, no importa que seamos desconocidos, pero en realidad estamos siendo bien conocidos por la palabra del Señor. No importa que andemos castigados en nuestro cuerpo como moribundos, más aquí estamos vivos, como castigados más, no como muertos. Entristecidos, mas siempre gozosos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero en realidad más enriquecidos y más enriqueciendo a muchos. O sea, somos pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, así es como vivimos, pero ¿saben qué? Lo poseemos todo, ¿no? Entonces esta parte del gozo maravilloso, indescriptible, que lo podemos vivir plenamente entre más leamos la palabra, entre más obedezcamos la palabra y también entendiendo que se va a vivir más a fondo en esas pruebas. O sea, tenemos que estar firmes en ellas para poderlo realmente vivir, ¿no? A profundidad. Dice aquí, por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces él sabe que lo posee todo y entonces al saber que lo posee todo, él está con gozo en su corazón. Tenemos también este otro versículo hermoso de Pedro 1 del 3 a 6 que se llama Una esperanza viva. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Jehová nos hizo renacer a través de Jesús para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para tener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder del mismo Rey del universo. Estamos siendo guardados por el poder de Jehová mediante la fe en él para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros, o vosotros, o nosotros, debemos alegrarnos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Es esta esperanza viva la que debemos de tener presente siempre y con y viéndolo a través de ese gozo que debemos sentir, porque esto es algo permanente, es para siempre. Y es el mismo Dios que nos está guardando para que tengamos esa fe y para que alcancemos la salvación. Él nos está guardando a través de su espíritu, porque si no tuviéramos su espíritu dentro de nosotros, sabemos que no estaríamos aquí y no sé dónde estaríamos. ¿No? Entonces, tenemos que alegrarnos, aunque por un poco de tiempo tengamos que pasar por algunas pruebas. Seis. Por otro lado, también el gozo de los creyentes se alcanza al poner su esperanza en la gloria celestial. Pensar en lo alto y no en lo que está alrededor, ¿no? No lo que está a nuestro nivel de vista, sino siempre pensar en la gloria celestial. Romanos 12:11.
No, 12, 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Entonces, gozosos en qué esperanza? En la esperanza de que sabemos que la gloria celestial nos está esperando. Gozosos porque sabemos que en espíritu ya somos ciudadanos celestiales y que las pruebas vendrán solo a nuestro cuerpo, porque nuestra mente y nuestro corazón está resguardada por Jehová, por el Rey del universo. Él nos resguarda, Él nos cubre, Él nos protege, Él nos guía, Él hace todo para nosotros y por nosotros. Así que tenemos que estar gozosos en esta esperanza siempre y constantes en la oración, esta esperanza de la gloria celestial. Primero de Pedro 1, del 7 al 8. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Okay? Entonces, nuevamente aquí nos habla de que aunque seamos probados, ¿verdad? Por fuego, tenemos que tener claro que nosotros vamos a estar en esa esperanza de gloria celestial en Cristo, de que estamos alcanzando la misericordia del Señor. Dice, ¿ustedes lo aman? Bueno, aquí ya creo que está Primera de Pedro. Sí, aquí está, nada más está reforzado con esta imagen, pero es lo mismo que acabamos de leer. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, nuevamente este versículo, por pequeño que se vea, dice, es que Él, el poderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios del universo, te está guardando, me está guardando, sin caída, ahí conmigo. Y si podemos reconocer esto y sabemos que vamos a regresar con Él y que Él está haciendo todo y lo va a seguir haciendo hasta que lleguemos con Él, ¿cuál circunstancia puede movernos? ¿Qué situación? Si somos humanos, si sentimos, si la muerte de alguien, si alguna circunstancia, a lo mejor un divorcio, una frustración gigante, o sea, sí nos puede remover un poco, pero tenemos que mantenernos firmes porque frente a todo este conocimiento de que estamos siendo guardados por el Rey del universo, que estamos siendo acompañados, que estamos siendo protegidos, que estamos siendo que nos da provisión, que nos está dando lo necesario, material y espiritual, y que vamos a regresar con Él, eso nos tiene que mantener con un gran gozo permanente, de lo que hablábamos, ¿no? No es esa felicidad incierta, evasiva, es un gozo permanente puesto en la mirada al cielo, en ese reino celestial, pero que obviamente demanda de nosotros la obediencia y la palabra, ¿no? Estar leyendo la palabra, la obediencia, y con eso este gozo está ahí siendo vivificado día a día. Sabemos vamos a salirnos, pero aún en esa situación que medio nos saca por momentos, nosotros tenemos esa maravillosa bendición de poder regresar a una esperanza viva, como acabamos de leer, una esperanza viva y permanente en nuestras vidas, ¿no? Primero de Pedro 4:13. Sino gozoso por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuevamente, gozaos, sino gozaos, tener gozo, ese gozo maravilloso que, como decía, ¿no? Esa paz que no se puede entender, que es sobrenatural, el gozo también. Mateo 25:21. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel,
te pondré a cargo de muchos más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, ¿no? Soy un siervo, soy su discípulo, estoy obedeciendo, y aunque Él no pide mucho, miren lo que dice, en lo poco ha sido fiel, incluso no es así como que, vaya, que tiene uno que hacer las grandes obras maravillosas, simple y sencillamente es un corazón abierto. Él conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? Dice, en lo poco has sido fiel y aún así yo te pondré a cargo de mucho más. Ven ya a compartir la felicidad de tu Señor, ¿no? Pero esta felicidad que será ya constante, ya la podemos sentir aquí en el mundo, por muchos momentos, y entre más el Espíritu del Señor se mueva en nuestro ser interno, más tiempo lo podremos vivir. Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Salmo 28:7. Muy bien, pues estas serían de alguna manera como, aquí tengo algo más, déjenme poner aquí, Salmos es que David escribió tanto acerca de este gozo. Me has dado a conocer la senda de la vida, Jehová. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna, nuevamente fíjense, a tu derecha, la diestra, a tu derecha. Entonces, me has dado a conocer la senda de la vida, o sea, tú me has dicho qué es lo que tengo que hacer, la senda que debo de recorrer, ¿no? Y eso hará que me llene de alegría todo el tiempo que estaré en tu presencia. Y aparte de esa alegría en tu presencia aquí en la vida, habrá una dicha eterna en la cual estaré a tu diestra, ¿no? A tu derecha. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Entonces, tenemos que saber que este don maravilloso está a nuestro alcance, hermanos. Está a nuestro alcance constantemente. Bueno, muy bien. No, pues no sé si quieran hacer algún comentario o entonces ya entramos a Filipenses. Ya prácticamente empezaríamos a ver los versículos. Si hay algún comentario o alguna pregunta, y si no, pues entramos ya. Todos estos salmos y la palabra que aquí escribiste, que estamos volviendo a revisar, es maravilloso porque muchísimas son promesas y nosotros vivimos a través de esas promesas que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces es hermoso. Ahí en donde dice, no teniendo nada, más poseyéndolo todo, de veras me llega hasta lo más profundo del corazón, porque pues eso enriquece nuestro espíritu, el espíritu nuestro, ¿no? Porque nuestra riqueza es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el gozo espiritual es algo que el Señor nos ha dado, porque lo podemos vivir. Yo lo he vivido aún en medio de la prueba, sobre todo en cuestiones médicas, de salud. Hay gozo y no hay temor. Y eso es tan difícil de explicarlo, pero maravilloso cuando se vive, ¿no? Así como lo que tú viviste cuando lo de mi papá. Entonces el Señor está con cada uno de nosotros o de nosotras, y Él es fiel, y cuando vemos una tras otra, todas estas versículos que has puesto, realmente nos estamos fortaleciendo porque creemos en Él, que ha habido situaciones y circunstancias de pérdidas, de muchísimas cosas, ¿no? En todos los sentidos, pero sabemos que Él está ahí, ¿no? Hay que saber que la gloria celestial ahí está, y que aún cuando estemos aquí en la vida terrenal, es por algo, tenemos una misión, cada una de nosotras, y con ese gozo, aún en medio de la prueba, pues sigamos caminando de la mano de Él, porque lo que viene es aún mejor.
Gracias, Rosalba. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, Rosalba, quería yo comentar que me encantó eso que dijiste, ¿verdad? De todo va a estar bien, ¿verdad? Que te lo dijo el Señor con voz audible, ¿verdad? Que sabías que venía de Él con esa seguridad. Fíjate que algo a mí muy parecido yo viví y con la misma frase, todo va a estar bien. Yo tuve así un sueño que más que un sueño fue como una visión, o sea, estaba yo dormida y igual también así cuando estaba pasando por una de mis pruebas más duras, ¿verdad? Perdí a mi hija, fue cuando el Señor me hizo saber eso. Y fue un sueño que ya en su momento dado se los contaré en un testimonio, cuando haga Mechita sus testimonios. Fue algo hermoso y me hiciste acordarme de eso y se me puso hasta la piel de gallina porque dije, wow, o sea, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Que Él en medio de nuestro desierto, de nuestro dolor, Él nos dice eso. Y bueno, también por otro lado, me encanta eso que dices del gozo. Es algo tan difícil, yo lo veo así cuando todavía no conoces bien del Señor, de entender, porque lo confunde uno mucho con la felicidad, ¿verdad? De la felicidad del mundo. Es que tienes que ser feliz y hay que buscar esa felicidad y tengo derecho a ser feliz, ¿verdad? Todo lo que dice el, en el mundo, pero en realidad es muy diferente al gozo. El gozo es otra cosa. El gozo es solamente puede venir de alguien que está directamente conectado con, o sea, en comunión, ¿verdad? Con el Señor. Entonces me encantó todo eso, Rosalba. Muchas gracias. Ok, gracias, gracias Jackie, gracias Meche. Rosy, ¿quieres comentar algo o nos seguimos? Como tú. Pues todo lo que dijiste, todos esos versículos, esos salmos que encontraste, Rosalba, de veras en cada uno tenemos enriquecimiento. Y yo estaba viendo aquí que dice que el gozo está en el deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. El gozo en la vida cristiana está en la proporción directa al andar de los creyentes con el Señor. Pero todos esos versículos, ya cuando los vamos conociendo, pues creo que nos va ayudando a pasar circunstancias y gozarnos en el Señor, que como dijo Jackie, es difícil a veces. Cuando estamos pasando las circunstancias, pues, solamente agarrados del Señor y en ese andar, es cuando tenemos y sentimos ese gozo, porque lo que es todo lo físicamente, todo lo que tenemos en posesión, que Dios nos ha dado, porque nosotros nada más somos mayordomos, todo es de Dios, está en la esperanza espiritual que tenemos en ese gozo para todo lo que el Señor nos ha proporcionado. Toda esta práctica que nos diste del gozo, yo creo que es por la gracia y misericordia de Dios que lo tenemos y lo sentimos. Porque, como dije, a pesar de lo que estemos pasando, gozarnos porque el Señor nos está cuidando y guardando de todo lo demás. Este tema que viste ahorita del gozo es muy amplio, pero es muy hermoso y es gratificante pensar que espiritualmente debemos de gozarnos, no físicamente, pues todo nos puede causar gozo, bueno, más bien alegría en ese momento, pero pasando ese momento ya, pues ya lo conocemos, lo que nos dieron, ya lo disfruté y ya no me causa alegría, pero es lo que es espiritual, ese gozo va a ser siempre y por eternidad. Muchas gracias, Rosalba. Gracias, Rosy. Gracias, sí, yo creo que es bien importante siempre tener esto en cuenta, esa gran diferencia, ¿no? Entre la felicidad y el gozo y sobre todo tener ese gozo porque gozarnos porque sabemos que tenemos ese gozo. Vaya, lo que quiero decir es sentirnos siempre felices
plenos porque somos hijos de Dios, porque Él está con nosotros y está ahí, va a estar ahí. Y a veces yo lo vivo un poco como decir, a veces hay que salirnos del bosque, ¿no? Cuando el bosque lo podemos ver desde el nivel del bosque, y entonces tú volteas a ver, vas a ver árboles, troncos y todo esto, y bueno, sí es maravilloso, pero ese es el medio en el que estás, es el mundo, es las circunstancias. Hay que tener una visión panorámica, ¿no? Y esa parte yo creo que es la parte del gozo, cuando Dios te da esa capacidad de salir de ahí, ver en perspectiva, ¿no? Ver en perspectiva y decir, es que teniéndolo, poseyéndolo todo lo que tenemos en ti, Señor, pero para eso necesitamos el conocimiento. Eso que estaba yo viendo a mi nivel tiene otro tamaño ya. Es algo que sé que va a pasar, que es una prueba, pero toma una dimensión distinta, ¿no? Entonces, es esta posibilidad de poder estar en esta perspectiva de bosque desde arriba y también lo platicaba el otro día con una prima, ¿no? Precisamente como venía el día del cumpleaños, estábamos hablando y decíamos, qué barbaridad, ya tengo yo esta edad y yo esta, ¿no? Y digo, si volteamos atrás es como un soplo, la vida es de verdad, como lo dice la palabra, es un soplo, ¿no? Y a veces ahorita como nos podemos sentir, decimos, wow, yo me estaba hundiendo en esto, o yo estaba viviendo lo otro de esta manera y aquello, y finalmente ahora uno puede, como que los años nos dan perspectiva, ¿no? Perspectiva de la vida, pero esto en general lo puede sentir todas las personas. Pero la parte espiritual también es algo así como en perspectiva, ¿no? En cuanto a la dimensión de las pruebas, ¿no? Decir es que, wow, o sea, teniendo todo, poseyendo todo esto, lo demás toma otro tamaño y eso es algo que tenemos que tener presente y ejercitar siempre, aunque va a ser en momentos difíciles, ¿no? No puedo pensar ahorita en algo que sucediera fuerte o importante, que me desbalanceara, ¿no? Probablemente caería un rato y bueno, pero después esa fuerza, esa diestra estaría ahí y me levantaría, seguramente, lo sé. Y es ese gozo ahorita de esa esperanza de que Él está ahí, lo que nos tiene que tener siempre unidos a Él y saber que es solamente con Él, que nosotros no somos nada sin Él, ¿no? Y que tenemos que estar ahí siempre. Entonces, pues bueno, es maravilloso, ¿no? Y hay que siempre tenerlo presente. Pues vamos entonces a Filipenses, voy a leer los 30 versículos que vamos a estar revisando y pues el día de hoy revisaremos un poquito. Dice, bueno, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me, perdón, es que necesito como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si se fijan en lo que acabamos de leer aquí, no hay ninguna parte exhortativa o como de llamada de atención por problemas teológicos, ¿no? Ni morales. O sea, de hecho, esta congregación se distinguió precisamente en que era una congregación, como dice aquí, dice, me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones por vuestra comunión. Ellos tienen una gran comunión, los filipenses, en el Evangelio. Y esa comunión dice, desde el primer día hasta ahora,
¿no? Y sé que, y entonces está persuadido de que es así y así debe ser. Desde el principio, irnos perfeccionando, ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Bueno, dice, ok, entonces, dice, porque Dios me es testigo, voy a leer los últimos dos más para engancharlos, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde todavía más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo está siendo anunciado. Y esto y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, bueno, Pablo aquí empezando esta carta a los filipenses, como pueden ver, para él es como decirles, no estén afligidos por mí, estoy gozoso, porque además ya sea que pase lo que pase, o sea, otras personas, aunque estén hablando del Señor, ¿verdad? Aunque estén hablando de Cristo, por la intención del corazón que sea, de todas maneras están hablando de Cristo y yo me gozo por eso, porque el Evangelio está creciendo. Entonces, es como esa parte de amor de la que hablábamos al inicio, ¿no? A decirles, no estén afligidos.
Y me llama también mucho la atención, ¿no? Cómo era una iglesia realmente apegada al evangelio, ¿no? Estaban bien teológica y moralmente, no hay ninguna exhortación de este tipo, ¿no? Entonces, esto es maravilloso y también se ve esta otra parte donde dice que para él la muerte sería mejor si muriera porque estaría cerca de Cristo, pero que él tiene que continuar su misión. Entonces, es como decirles, no estén afligidos por mí, estoy gozoso aunque estoy en cautiverio y si aunque muriese, que no voy a morir, porque bueno, sabemos que él tenía una comunicación con el Señor muy fuerte, entonces sabía que no era todavía el momento. Les dice, aunque sucediese, ¿verdad? Yo estaría bien, no importa. O sea, no sientan aflicción por mí. Era gran parte de lo que el mensaje de estos capítulos vamos a estar escuchando, ¿no? Por parte de Pablo hacia ellos. Bueno, yo creo que nos va a dar tiempo de entrar a unos 3 versículos, entonces vamos a verlo. Bueno, viene la parte del saludo, ¿no? Dice Pablo y Timoteo, nótese la palabra, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, la palabra siervos, hermanas, dice Pablo en esta carta, no alude a su posición apostólica. ¿Se acuerdan que en otras de los libros él tiene que habla mucho de su apóstol de Dios y de Jesucristo? Apóstol para, o sea, ¿se acuerdan que alude mucho a su función como apostólica? De alguna manera en algunas otras cartas, pero aquí no, entonces es de llamar la atención que aquí él se menciona como siervo. Entonces dice, Pablo en esta carta no alude a su posición apostólica, sino que se considera como un esclavo o siervo de Jehová. La palabra siervo significa en griego una persona cuyo dueño es otro, al cual se está subordinado y del cual depende. Tanto Santiago, Pedro y Judas lo emplean de igual forma al inicio de sus libros. Entonces me gustó mucho esto, ¿no? Lo que significa ser siervo es que mi dueño es Jehová. Estoy subordinado a él, ¿no? Y de él dependo. Y esta palabra, dijimos, la podemos ver en Santiago, aquí en Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí Santiago, el hermano de Jesús, hablando precisamente de que él es siervo de Dios, de Jesús, y que se está refiriendo a las tribus de Israel. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo, aquí se habla del apostolado, y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas dice, 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Bueno, entonces, aquí estamos hablando de que el ser siervo implica un servicio voluntario, resuelto, consagrado, con una gran devoción, ser siervos. Dice, su cautiverio en Roma, de Pablo, ¿verdad? Estaba simbolizando precisamente esa servidumbre, ¿no? A Jesucristo. Tenía el mismo sentir a Cristo como los siervos de David a su rey. Vamos a ver por qué lo digo. Miren, encontré esto también muy interesante. Dice, segunda de Samuel 15:15. Dice, y los siervos del rey dijeron al rey, o sea, los siervos de David dijeron a David, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor, el Rey, decida. Entonces es este mismo servicio voluntario, resuelto y con un grado de consagración completa, ¿no? Y de una gran devoción, por lo cual dice, no, Pablo y Silas,
somos siervos de Dios y de Jesucristo, ¿no? Entonces, qué hermoso, y bueno, es parte de lo que nosotros también tenemos que entender, que es esa parte también de responsabilidad que otorgar a todo lo que se nos ha dado, ¿no? Luego también se habla de la palabra santos, que ya la conocemos bastante. Dice, la palabra en hebreo significa apartados, y dentro de la palabra es apartado por Jehová. ¿Para qué? Para ser de él, para él mismo. Santos, la palabra en hebreo significa apartados, y dentro de la palabra es así para él mismo. Por lo que todos los redimidos, o sea, nosotros somos santos y apartados del pecado para Jehová. Y bueno, esto sí es mucho más conocido, ¿verdad? Pero de todas maneras traje aquí algunos versículos. Dice Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, aquí claramente vemos que esta santificación, el hecho de ser santos o apartados, es algo que viene mucho más allá de nuestro nacimiento, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2, 4, 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿no? Entonces ahí está también esta parte de santificación, que es por gracia, es que somos salvos y hemos sido apartados. Incluye también, aquí también se incluye, Pablo incluye a los obispos y diáconos, que no es también muy común que suceda, pero vamos a revisar muy rápidamente. Dice, los obispos y diáconos, quienes son redimidos, también por supuesto santos, tienen el llamado, o sea, a diferencia de los santos en general, de la iglesia en general, tienen el llamado de guiar a la iglesia. Un obispo es también otra forma de llamar a los ancianos. Esto yo no lo sabía. O sea, cuando diga obispo es una manera de estar hablando de los ancianos. Entonces, obispo es también otra forma de llamar a los ancianos. También a los ancianos se les puede llamar en la palabra pastores o maestros. También pueden tener este rol. Sus virtudes son notables y practican la enseñanza, la predicación, el ejemplo de una vida piadosa y el liderazgo de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que Pablo les habla a todos los santos de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, y también a los obispos y diáconos, que vendrían siendo los ancianos y diáconos, ¿no? A los que enseñaban y a los que ayudaban en la iglesia. Hizo esta diferencia. En Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar en cuestión. O sea, nuevamente a los ancianos, que pueden ser los obispos. En fin, hay muchos otros, no los quise traer por cuestión de tiempo, pero hay muchos otros versículos donde podemos ver cómo el obispo es un anciano. Se oye ruido, no sé quién tiene el micrófono abierto. Okay. O sea, como hay otros versículos donde podemos ver cómo cuando veamos obispos se está haciendo referencia, puede estarse refiriendo a los ancianos, también cuando veamos pastores también es, o sea, hay como ahí una mezcla de estos roles en la iglesia, ¿no? Y bueno, nada más que es cuestión de tenerlo en cuenta y no quise traer más versículos. También aparece la parte de gracia y paz. Dice, este era un saludo que expresaba un amor profundo que desea sean bendecidos por el don divino de la gracia y paz que nos da la misericordia de Dios. Y bueno,
Con esto estaríamos terminando el 1 y el 2. Yo creo que no entraríamos a los otros, que no se cortaran, pero básicamente sería lo que avanzaríamos de ya propiamente lo que son los versículos del 1 al 30. Aquí está Pablo y Timoteo, siervos, ya hablamos de lo que es ser siervo. Jesucristo es mi dueño, Jesucristo es al que me entrego, ¿no? Vehementemente. Entonces, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ¿verdad? Toda la gente apartada en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿no? Con esta diversidad de la que ya hablamos, ¿no? Con esta diversidad de estos eventos que nos muestran claramente, ¿no? Esta parte de que ya no hay esclavo ni libre, que ya no hay varón ni mujer, que ya no hay todo esto que vimos de Gálatas, ¿no? Esta diversidad de santos que estaban en Filipos, más los obispos y diáconos que son los ancianos, dando este saludo de amor, ¿verdad? Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces yo creo que con eso estaríamos terminando por este día, ya para entrar muy a fondo en los demás versículos. Listo, Meche. Gracias, Rosalba. Sí, pues aquí al principio de esta carta habla precisamente de los siervos, ¿no? Y el siervo, pues es el que sirve, y qué hermosos todos estos versículos que nos da el Señor a través de la palabra. Y bueno, en las iglesias utilizan mucho un término que yo nunca lo he usado, que se llama líderes. Yo siempre digo que es siervos, porque somos servidores dentro de la iglesia o servidores fuera de la iglesia con gente que podemos hablar con ella. Y realmente es una palabra que conlleva mucho, es un servidor, y aquí como lo dice Pablo, ¿no? Él es siervo, es un siervo quien depende de su dueño o de su amo, y lo dice con toda la humildad y sencillez, ¿no? Entonces, yo de aquí aprendo que realmente ser un siervo es ser una persona que ha decidido, ahora sí que vaya la redundancia, servir al reino del Señor. Entonces, es maravilloso entenderlo, y qué bonito este libro en donde no se corta, sino se les habla de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo aquí entendí en esos primeros versículos de Filipenses. Muchas gracias, Rose, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Rosy, por esta. Igual que Mechita, yo tenía la misma idea, ¿verdad? Eso del siervo y de ser apóstol. Eso es algo a mí que me conflictúa un poquito, ¿verdad? Todo eso, todas esas terminologías o títulos, ¿verdad? Y definitivamente todos somos siervos, todos somos obreros del Señor, y estamos aquí para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Servirnos unos a otros, y me encanta ahí cómo Pablo lo presenta, ¿verdad? Y creo que después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo ahí es un gran ejemplo de cómo él, en medio de cualquier circunstancia que vivió y tan terrible, ¿verdad? Él, aparte de que no perdía ese gozo del Señor, y que, wow, para mí es un ejemplo tremendo, él se hace llamar siervo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace un siervo, no importa la circunstancia, no importa lo que a ti te está pasando, ¿verdad? Y no es de que quitemos interés, ¿verdad? Ni nada, ni mucho menos, pero creo que eso es algo primordial como hijos de Dios. Primeramente, confiar en Él, tener esa fe firme, ¿verdad? Eso te hace tener esperanza en Él, y por consiguiente el gozo. Y ese gozo te va a ayudar
a que ya no se fije uno tanto en lo que me pasa a mí, lo que yo estoy sufriendo, y es que nadie más lo está viviendo y nadie entiende mi dolor. No, digo, y lo estoy platicando por mí misma, porque yo viví esto, ¿no? Y es que nadie me entiende, es que nadie le importa, y hasta que Dios me reprendió y me dijo, es que deja ya de hacerte la víctima y ve en el gozo que yo ya he puesto en ti, úsalo, dalo, ¿no? O sea, sé esa luz. Y creo que el mundo nos ha enseñado a ser egoístas, a fijarte en ti, en tu felicidad, en lo que tú necesitas, en lo que tú debes alcanzar, tus metas, tus propósitos, bla, 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 ¿verdad? Y creo que eso nos ha llenado de tanto yo, tanto egoísmo, ¿verdad? Egocentrismo. Mirar nada más que no podemos, por ejemplo, yo digo, no podía yo ver más allá de mis narices, ¿verdad? Suena muy duro, pero era así. El caso es que hasta que yo empecé a fijarme que había gente que también estaba sufriendo, que había gente con un dolor tan fuerte como el mío, ¿verdad? Y cuando yo empecé a servir en esas personas que padecían parecido o similar o lo mismo que yo, fue cuando, wow, Señor, o sea, realmente qué insignificante y pequeñita soy, ¿verdad? Ante toda esta circunstancia. Y fue cuando pude ver la mano del Señor trabajando, pude ver el milagro del Señor, pude darme cuenta que Dios siempre estuvo conmigo y siempre estuvo en mi circunstancia cuidando. Y creo que ahí fue cuando yo entendí verdaderamente ese gozo del Señor y fue cuando empecé a entrar en una madurez, ¿verdad? Y todavía me falta, ¿verdad? Definitivamente sigo aprendiendo y caigo y el Señor me vuelve a levantar, pero ese es el gozo y lo hermoso es poder escuchar y ahora sí como dice Pablo, no me jacto de ello, pero lo platico. Una amiga me llegó a decir ahí en la escuela, que es cristiana también, una compañera de trabajo, me dijo, Seyaki, mi hija me dice, porque su hija también es maestra, trabaja ahí mismo, y entiende lo que yo estaba pasando más o menos en cierto modo, y me dice, Jackie, es que mi hija me dice, ¿cómo le hace Jackie que siempre está con una sonrisa, nunca se queja ni nada después de lo que está pasando, ¿verdad? De lo que está viviendo, que estoy pasando, hay cosas que estuve yo pasando o estoy pasando con mi hijo, ¿verdad? Pero y fue como que un regalo de Dios que me dio a mí como, ve, o sea, como una porra que me dio Dios a través de esa compañera, porque dije, bueno, Señor, cuando menos no me ven amargada y no me ven enojada, ¿verdad? O toda quejumbrosa, y porque eso solamente puede venir de ti, eso solamente tú lo has puesto. Entonces, eso es algo que me gozo y me encanta, Pablo, y como dices aquí en Filipenses, realmente yo no lo había notado, realmente es eso de que sí es cierto, en Filipenses él no fue a quejarse como en Corintios, ¿verdad? Que él fue ahí no, en Gálatas, ¿no? Que fue a reprenderlos, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Que fue una iglesia que llevaba ahí un caminar en el Señor, más o menos. Sí, muchísimas gracias, Rosy. Gracias a ustedes. A mí también eso me llamó mucho la atención. Yo tampoco lo había notado, ¿no? De que es una iglesia que era madura espiritualmente y tampoco esa parte donde se funda con estos tres eventos y alguna de los teólogos que leí los divide, ¿no? Y dice es que eran orígenes distintos, estratos sociales distintos, religiones distintas, y es como un claro ejemplo de que todos vienen al Señor, ¿no? Y luego cómo lo compara con Gálatas, como diciendo, reafirmando, ¿no? Esta parte cristiana de que una vez que tenemos el Espíritu del Señor, ya no hay estas definiciones, estas características. Ahora tenemos que ser un ejad, o sea, uno solo con Jesús y con Dios. Entonces esa parte también me llama la atención, ¿no? De cómo estos eventos están ahí puestos y muestran esto. Gracias. Rosy, ¿quieres compartir algo?
Pues todo está muy entendible y también me llama la atención que primero que nada que Pablo le da mucha alegría de la comunión que tenían los filipenses con Dios, que a pesar de que no estaban en abundancia, colaboraban y querían estar con Dios, ¿verdad? Pero esto que dijiste en uno de los versículos, que mi dueño es Jehová, estoy subordinado a él y dependemos de él voluntariamente. Que eso es muy importante, que él es nuestro dueño, nuestro Señor, y que ya estamos apartados para él, en la posición o en el nombre que quieran darle, que obispos, que ancianos. Yo también a veces que no entendía eso, lo oí de otras corrientes cristianas. Oía mucho que el obispo, que yo nada más conocía que el diácono, el servidor, el pastor, y también a mí me conflictuaba un poquito. Yo decía, es que ese obispo es de otra, pensaba yo que era de otra religión, ¿no? Como lo conocemos anteriormente. Hasta ahorita que estamos deteniéndonos en lo que dice la palabra, pero yo creo que lo importante no es el título que le den, sino lo que nosotros queramos, que es servirle al Señor. Pero sobre todo que es voluntaria, que Dios ya convirtió nuestro corazón, que sea un corazón de servicio a Él, a un corazón que ya somos sus esclavos, somos de Él, pertenecemos a Él, sin tener que pensar en otras corrientes, sin tener que pensar en lo que nos dicta en este mundo, porque este mundo nos hace a veces que no pensemos en eso, sino que en todas las corrientes, en todo lo que hay ahora, pero que ya somos santos y apartados para Él. Eso es lo importante para mí. Y esto ahorita como que se me tatuó, ¿no? Que Él es nuestro Señor y dueño. Y que hagamos lo que es su voluntad. Y es un mensaje que Pablo da a los filipenses, pero que de agradecimiento, pero también nosotros estamos incluidos ahí. También hace ratito que decía que, bueno, de todo lo que leíste, que no importa cómo la forma o las intenciones de que anuncien a Cristo, pero lo importante es que su mensaje se predique. Eso también para mí es muy importante, pero con eso me quedo, que mi dueño es el Señor. Muchas gracias. Gracias, Rosalba. Siempre el Señor a través de ti nos revela muchas cosas. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Sí, no cabe duda que dependemos de Él y sí, y voluntariamente porque hemos decidido, como dice el himno, ¿no? Seguir a Cristo. Se me viene a la mente ese de que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es una decisión que tomamos, es una decisión voluntaria y el Señor nos da la oportunidad de ser un siervo, alguien que le sirve y que debemos de estar gozosos, y así lo habla todo el libro de Filipenses. Muchas gracias, Rosy, Jackie, Rosalba. Muchísimas gracias. Lili estuvo 1 hora y media, se tuvo que ir porque ella da un estudio bíblico, les manda saludos y me puso aquí que estuvo muy lindo el estudio bíblico. Entonces pues muchísimas gracias, Rosalba. Y Jackie, ¿nos puedes despedir en la oración, por favor? Sí, claro, Mechita. Bueno, gracias, mi vida. Bueno, gracias, Padre. Gracias, Señor, por estos momentos, Padre, que nos regalas a través de Rosalba, Señor, tu hermosa palabra, el entenderla, conocerla más, Señor, el que vaya profundizando y haciendo esa raíz, Señor, en nuestro corazón, esa raíz, pero que da a florecer en su momento, Señor, y dar su fruto, Padre, a tiempo. Gracias, Señor, porque podemos entender lo que es vivir en gozo, vivir en el gozo de tu
salvación, en ese gozo que nos has dado gratuitamente, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Esa enseñanza y ese gran ejemplo que vemos en Pablo, Señor, esa perseverancia, Padre, que él tuvo, Padre, a pesar de todas las circunstancias, sin importar el dolor, el sufrimiento, la tristeza que podía padecer, Señor. Eso, Señor, ponlo en nosotros, Señor. Danos esa fortaleza que necesitamos, Padre, en estos tiempos de tanta necesidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que ese gozo y esa esperanza, esa fe llegue a más, Señor. Úsanos, Padre, como dice tu palabra, heme aquí, Señor. Henos aquí, Señor, y como mencionaba Mechita, ese himno, Padre hermoso, con la mirada puesta en ti, la cruz por delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, Señor, sino solo en ti, en el gozo de tu salvación. Gracias, Padre, bendigo a Rosy, Señor, a su familia, a Mechita, a Rosa también, Señor, Rosa María, y a todos los que han faltado hoy, Señor, los bendigo en tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Jackie.